El tema que vamos a empezar a ver hoy es mecanismo de una reacción química y veremos cómo la cinética química nos ayuda a entender y a determinar esto. Describir el mecanismo de una reacción significa describir de la manera más detallada posible cómo ocurre esa reacción química, cómo va ocurriendo paso a paso esa reacción química. Antes de comenzar a desarrollar el tema, déjenme darle un ejemplo y hacerle un par de preguntas como para ir comprendiendo bien en detalle el significado de mecanismo de una reacción. Tomemos aquí un ejemplo donde dos sustancias en fase gaseosa reaccionan para generar otras dos sustancias en fase gaseosa. Dióxido de nitrógeno que reacciona con monóxido de carbono para generar monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Son todas sustancias en fase gaseosa. Supongamos que en este recipiente tenemos a las moléculas de los reactivos y que las esferas azules corresponden a uno de los reactivos, a dióxido de nitrógeno, y que las esferas rojas corresponden al otro reactivo, monóxido de carbono. Las moléculas están continuamente en movimiento y de vez en cuando chocan contra las paredes del recipiente y chocan entre ellas. Por ejemplo, acá tenemos choques entre moléculas de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, y acá tenemos choque entre moléculas de dióxido de nitrógeno. Si para otra vez vamos a poder encontrar por acá, vamos a poder encontrar quizás algún otro choque. Acá, por ejemplo, están chocando moléculas de dióxido de nitrógeno, acá también están chocando moléculas de dióxido de nitrógeno. En algún caso pueden chocar moléculas de monóxido de carbono entre sí o entre moléculas de monóxido de carbono y de dióxido de nitrógeno. Entonces, la pregunta, ya que estamos acá con la imagen detenida, la pregunta es, ¿cómo ocurre esta reacción? ¿Cómo hace una molécula de dióxido de nitrógeno, por ejemplo, esta acá, para reaccionar con una molécula de monóxido de carbono? ¿Podrán reaccionar así directamente, tal como están posicionadas? No, como mínimo tienen que encontrarse, tienen que chocar entre ellas para que ocurra la reacción. ¿Y la reacción ocurrirá en un solo paso, en un solo choque, o será más complicada y necesita de más pasos para concretarse? Centrémonos en analizar un poco esta reacción tal como está escrita acá, que es lo que se llama la reacción global. Parece ser una reacción muy sencilla. Tenemos una molécula que consta de un átomo de nitrógeno y dos de oxígeno, y esa molécula termina teniendo un solo oxígeno. Y por este lado, esta molécula tiene un carbono y un oxígeno, y esta molécula tiene un carbono y dos oxígenos. Parecería que esta molécula de dióxido de nitrógeno lo único que hace es transferirle un oxígeno a esta, y entonces esta queda convertida en NO y esta queda convertida en CO2. Será así, puede que la reacción sea así, que ocurra en un solo paso, pero puede que sea un poco o bastante más complicada. Describir el mecanismo de una reacción, entonces, es describir paso a paso cómo ocurre una reacción. Si ocurre en un solo paso, tal como está escrita acá, o necesita de varios pasos para concretarse. Y la cinética química y los estudios de velocidad de las reacciones químicas nos van a ayudar muchísimo para determinar el mecanismo de esas reacciones. Veamos ahora cómo es en realidad el mecanismo de la reacción que estamos considerando, y que se las pongo acá escrita nuevamente. Esta es la reacción global. Tenemos los reactivos y tenemos los productos finales de la reacción. La reacción global no dice nada respecto del mecanismo. El mecanismo de esta reacción ya se conoce, y es lo que le estoy poniendo aquí abajo. Se sabe que la reacción esa ocurre en dos pasos elementales que se llaman. En el paso 1, miremos qué es lo que está sucediendo. Son dos moléculas de dióxido de nitrógeno que chocan entre ellas y reaccionan entre ellas, y una le transfiere un oxígeno a la otra. Este nitrógeno que tenía dos oxígenos y este nitrógeno que tenía dos oxígenos, bueno, este le transfirió un oxígeno a esta otra. Este nitrógeno
se quedó con 3 oxígenos y el otro se quedó con 1 oxígeno. Este ya es un producto de la reacción global, el NO, pero este no es producto de la reacción global. Este se consume en el siguiente paso. Miren, el siguiente paso es justamente el trióxido de nitrógeno que reacciona con el otro reactivo, el monóxido de carbono, y es el trióxido de nitrógeno ahora el que le transfiere un oxígeno al monóxido de carbono. El trióxido de nitrógeno queda convertido en dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono, como captó un oxígeno, ahora se convirtió en CO2. Y este es el otro producto de la reacción. Y este segundo paso se llama justamente paso 2, es un paso elemental. En este paso, el trióxido de nitrógeno formado le transfiere un átomo de oxígeno al monóxido de carbono. ¿Cuál es la reacción global? Si ocurre en 2 pasos, podemos hacer sumando y simplificando como hacíamos antes en termoquímica. Miremos en el primer paso, se genera el trióxido de nitrógeno, pero se consume en el segundo paso, o sea que yo los puedo simplificar sin ningún problema. Y para esta molécula de dióxido de nitrógeno, acá está reaccionando, pero se regenera nuevamente en el segundo paso, o sea que una de estas la puedo simplificar con esta, y cuando sumo, obviamente, si hice bien las cosas, voy a tener la reacción global. La reacción global es la suma de todos los pasos elementales, 2 pasos en este caso. Miremoslo un poco más esquemáticamente, cómo ocurre esta reacción y cuáles son los 2 pasos elementales que están ocurriendo. Tenemos en el primer paso, son 2 moléculas de dióxido de nitrógeno que se unen, que chocan entre sí, y una le transfiere un oxígeno a la otra para transformarse una en trióxido de nitrógeno y la otra quedar como monóxido de nitrógeno. Este choque acá no pueden chocar de cualquier manera. La orientación de las moléculas para chocar, ya van a ver, es muy importante también porque es la única manera en que esta molécula le pueda transferir un oxígeno a esta otra, es que la orientación sea la justa para que el oxígeno se enganche acá y se desenganche, se desenlace, digamos, se rompe el enlace en este otro lado. O sea que la orientación de las moléculas a la hora del choque entre ellas para reaccionar va a ser también un factor muy importante que determina la velocidad de una reacción. Y en el segundo paso, la molécula de trióxido de nitrógeno reacciona con la de monóxido de carbono. Cuando chocan en la orientación apropiada, una le puede transferir un oxígeno a la otra y por lo tanto se genera dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. La suma de estos 2 pasos me va a dar la reacción global. Entonces, para que recuerden y para tener siempre presente, una reacción química en general ocurre en varios pasos. Es muy raro que una reacción química que estemos analizando sea directamente un solo paso elemental, que ocurra en un solo paso. Y describir el mecanismo, hablar del mecanismo de la reacción, es la descripción de la secuencia de pasos que llevan a la reacción global. Definamos ahora algunos términos muy utilizados en cinética química. Algunos de ellos ya los hemos mencionado anteriormente con los ejemplos que vimos, pero necesitamos definirlos bien en concreto. Paso elemental. Es un proceso que ocurre en un solo suceso o paso. Cada uno de los 2 pasos que vimos en el ejemplo anterior que llevaban a la reacción global es justamente un paso elemental. Intermediario. Es una sustancia que no es un reactivo ni es un producto. Se forma en un paso elemental y se consume en el siguiente o alguno de los pasos elementales siguientes. Es el ejemplo en el caso que hemos estado viendo del trióxido de nitrógeno. El trióxido de nitrógeno se formaba en el primer paso elemental y se consumía en el segundo paso elemental. Es un intermediario de la reacción, no aparece ni como reactivo ni como producto, pero se genera mientras la reacción va ocurriendo. Molecularidad es el número de moléculas que participan como reactivos en un paso elemental. Y los 3 casos que tenemos son
paso unimolecular cuando participa una sola molécula, bimolecular cuando participan dos y termolecular cuando participan tres moléculas. Esto es para pasos elementales. Tetramolecular ya casi no existe, es muy raro, porque tendrían que chocar 4 moléculas a la vez para que ocurra todo eso en un paso elemental y eso es prácticamente imposible. ¿Cuáles son las ecuaciones de velocidad cuando estamos hablando de pasos elementales? Ustedes recuerdan que cuando teníamos una reacción química, la ecuación general de velocidad o la ley de velocidad había que determinarla experimentalmente. Había que determinar cuánto valía n, cuánto valía m, cuánto valían los órdenes de reacción y la constante de velocidad experimentalmente. Pero si sabemos que un proceso es un paso elemental, no hace falta determinarle la ley de velocidad a ese paso elemental experimentalmente. Podemos saber directamente su ley de velocidad sin hacer experimento. Si el proceso es unimolecular, acuérdense, si es un proceso unimolecular, como reactivo está participando una sola molécula. Por ejemplo, acá A que da producto. Sí o sí, si sabemos que este proceso es un paso elemental, yo puedo plantear la ley de velocidad de esta manera. La velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de A. A la 1 porque está participando una sola. Acá sí coincide el coeficiente estequiométrico con el orden de reacción para un paso elemental. No es así para reacciones globales. Estamos viendo pasos elementales. Ahora, si el paso elemental es un proceso bimolecular, participan dos moléculas. Pueden ser dos moléculas diferentes para generar producto o dos moléculas de la misma sustancia. No importa, son dos moléculas que están reaccionando. Sí o sí yo puedo escribir la ley de velocidad de esta manera sin necesidad de determinarla experimentalmente. La velocidad es igual a la constante de velocidad que le corresponda por la concentración de uno de los reactivos por la concentración del otro reactivo. Como acá es un mol y es un mol, acá sí puedo poner orden de reacción 1 y 1 porque es un paso elemental. Y en este caso, la ley de velocidad sería igual a K por la concentración al cuadrado. Tengo 2 moles acá y puedo directamente poner como 2 el orden de reacción. Recuerden, esto es solo válido para pasos elementales. Si son reacciones globales, hay que determinar la ley de velocidad de manera experimental. Y si el proceso es termolecular, miren acá tenemos dos moléculas de A con una de B para dar producto. La ley de velocidad es esto. Tenemos dos moléculas de A que están participando. El orden de reacción respecto de A es 2. Y tenemos un mol o una molécula de B que está reaccionando acá. El orden de reacción respecto a B es 1. Termolecular pueden ser tres moléculas diferentes que están reaccionando en un solo paso elemental. A, B y C. Y bueno, la ley de velocidad es esta, con un orden de reacción 1 para cada uno de los reactivos. Analicemos nuevamente la reacción que veníamos teniendo como ejemplo. Ustedes ya saben, nosotros ya sabemos, porque yo les conté que esa reacción no es un solo paso elemental, sino que esta es una reacción global que ocurre en dos pasos elementales. Pero ¿cómo hizo la gente o los investigadores, los químicos, para darse cuenta de que esta reacción no ocurría en un solo paso elemental? Miren acá, es una reacción bien simple, bien podría ocurrir en un solo paso elemental. Por ejemplo, esta molécula acá le cede un oxígeno a esta otra acá y entonces tenemos como producto de ese paso elemental NO y CO2. O sea, bien podría en teoría ser un paso elemental eso. ¿Cómo hay que hacer para realmente confirmar o no que esta reacción es un paso elemental o ocurre en varios pasos elementales? Y bueno, si fuese un paso elemental, la ley de velocidad tendría que ser esta. Para un paso elemental, bien podemos poner que la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de reactivo elevado a la 1, porque acá es 1,
por la concentración del otro reactivo también elevado a la 1. Sí o sí, la ley de velocidad tendría que ser esa. Y bueno, ahora hago el experimento a ver si realmente la ley de velocidad es esa. Y no, experimentalmente se encuentra que la ley de velocidad es diferente. La ley de velocidad es V es igual a una constante de velocidad por la concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado. ¿Esta reacción ocurre en un solo paso elemental? No, no puede ser un solo paso elemental porque si no, la ley de velocidad que yo mido experimentalmente tendría que coincidir con la ley de velocidad que yo puedo deducir directamente para un paso elemental. Bueno, ahora ya sabemos que esta reacción no ocurre en un solo paso elemental. Lo que tenemos que hacer entonces es proponer un mecanismo, proponer los diferentes pasos elementales por los cuales ocurre esa reacción. ¿Y cuál es el mecanismo propuesto? El que yo les había contado hace un rato. En un primer paso, dos moléculas de dióxido de nitrógeno reaccionan para generar trióxido de nitrógeno como intermediario y monóxido de nitrógeno. Y en un segundo paso, ese trióxido de nitrógeno reacciona con monóxido de carbono para generar dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono. ¿Por qué se puede proponer ese mecanismo? Y de nuevo acá va a ser útil la cinética y va a ser útil la ley de velocidad determinada experimentalmente. En este mecanismo se propone que el primer paso es el paso lento de la reacción y que el segundo paso es el paso rápido, que este segundo paso es muchísimo más rápido que este primer paso que es el lento. Cuando tenemos varios pasos y uno es más lento que todos los otros, el que determina la velocidad de la reacción global es el paso lento. La velocidad global va a ir al ritmo del paso lento, porque no puede ir más rápido que lo que va uno de esos pasos, que es el paso lento. Y supónganse que este paso de acá, el segundo, sea un paso que puede ir muy rápido, pero va a ir muy rápido a medida que se le provea de reactivos. Y si este paso inicial es lento, no va a estar proveyendo reactivos para que ese segundo paso vaya rápidamente. Entonces, la etapa o el paso que determina la velocidad de una reacción global es la etapa más lenta. Y entonces, la velocidad de la reacción global, que es lo que vamos a nosotros determinar experimentalmente, va a ser igual a la velocidad del paso más lento. Y para el paso más lento yo puedo plantear la ley de velocidad. Velocidad es igual a K1 por concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado. Y entonces la ley de velocidad experimental que yo veo en mi reacción global tiene que ser igual a la ley de velocidad del paso más lento. Y justamente es lo que se ve experimentalmente. Miren acá entonces el poder que tiene estudiar y determinar las leyes de velocidades de las reacciones. En este caso me ha permitido determinar el mecanismo de esta reacción. La reacción global ya la vimos hace un rato y el mecanismo es en dos pasos y puedo estar deduciendo que el paso más lento es este primero, es el paso en donde están participando dos moléculas de nitrógeno. Conocer la ley de velocidad ayuda muchísimo a deducir el mecanismo de la reacción. Veamos otros ejemplos similares. Para la reacción, esta de acá, 2 de monóxido de nitrógeno más cloro, que me da eso como producto, se determinó experimentalmente que la ley de velocidad es V igual a constante de velocidad por concentración de monóxido de nitrógeno a la 1 por concentración de cloro a la 1. ¿Es esto un paso elemental? No, porque si fuese un paso elemental acá tendríamos que tener un 2 para que coincida con esto acá. Entonces ya podemos deducir que esta reacción no transcurre en un solo paso elemental tal como está escrita. El mecanismo propuesto para esta reacción es este, en el cual está ocurriendo en dos pasos elementales. Primero, una molécula de monóxido de nitrógeno reacciona con una de cloro para generar ese compuesto, que sería el intermediario en la reacción,
y luego este compuesto reacciona con otra molécula de monóxido de nitrógeno para generar los productos que queremos obtener. Como este es el paso más lento, acá no está dicho, pero sí o sí, este primero tiene que ser el paso más lento. La ley de velocidad experimental que le medimos a esa reacción tiene que ser igual a la ley de velocidad del paso más lento. Y el paso más lento reacciona 1 de monóxido y reacciona 1 de cloro, por eso es de primer orden respecto a monóxido y de primer orden respecto a cloro. Esta es una aplicación extremadamente importante de los estudios cinéticos porque nos permite ver a nivel molecular cómo van reaccionando las moléculas, nos permite determinar justamente los mecanismos de reacción.